Detente un momento. Antes de seguir con tu día, respóndete esto en silencio. ¿Por qué te despiertas siempre a la misma hora de la madrugada? No una vez, no por casualidad, siempre, la misma franja, los mismos minutos, como si algo dentro de ti tuviera una alarma que tú nunca programaste. Y no es tu vejiga, no es el café, no es el estrés del trabajo. Esa explicación cómoda que te han dado durante años se acaba de romper, porque lo que realmente te despierta no tiene nada que ver con tu cuerpo, tiene que ver con tu espíritu, y hoy vas a entender por qué. Si te quedas hasta el final de este mensaje, vas a descubrir 3 cosas que van a cambiar por completo la forma en que ves esas noches interrumpidas. Vas a saber qué está ocurriendo exactamente en el plano invisible cuando tus ojos se abren en plena oscuridad. Vas a entender por qué te eligieron a ti y no a la persona que duerme a tu lado sin enterarse de nada. Y sobre todo, vas a aprender qué debes hacer en ese momento exacto, porque hay una ventana que se abre y la mayoría la desperdicia durmiéndose otra vez. Pero antes de continuar, si sientes que este mensaje llegó a ti justo cuando lo necesitabas, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. No lo hagas como un favor, hazlo como una señal, una forma de decirle al cielo que estás despierto, que estás escuchando, que estás listo para recibir lo que viene. Cada suscripción mantiene viva esta frecuencia y hace que este mensaje llegue a otro elegido que también se despierta en la oscuridad sin entender por qué. Ahora sí, respira hondo, porque lo que estás a punto de descubrir no es para todos, es solo para ti. Deja que te explique algo que casi nadie sabe. El mundo entero está dormido a esa hora. No solo tu familia, no solo tus vecinos, ciudades enteras, millones de personas con los ojos cerrados, con la mente apagada, con el ruido del día finalmente en silencio. Y en medio de ese silencio absoluto, tú te despiertas. ¿Por qué? Porque el ruido del mundo es exactamente lo que impedía que escucharas. Durante el día hay demasiadas voces, demasiadas notificaciones, demasiada gente hablándote, pidiéndote, exigiéndote. Tu mente nunca descansa, nunca queda espacio para que la voz que importa pueda entrar. Pero en la madrugada todo eso desaparece. Y aquí es donde empieza lo interesante. Esa hora en la que te despiertas no es aleatoria. Nunca lo fue. Hay una razón por la que no te despiertas a las 10 de la noche ni a las 9 de la mañana. Te despiertas en esa franja profunda, esa que va entre las 3 y las 5. Ese hueco de la noche, donde el velo entre lo físico y lo espiritual es más delgado que en cualquier otro momento del día. Los antiguos lo sabían, los místicos lo sabían, los monjes lo sabían. Por eso se levantaban a orar precisamente en esas horas. No era disciplina, era acceso. Y tú, sin que nadie te enseñara, has estado accediendo a esa puerta sin darte cuenta. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces te has despertado con el corazón un poco acelerado, sin razón aparente? ¿Cuántas veces has abierto los ojos con una sensación extraña, como si alguien acabara de estar en la habitación? ¿Cuántas veces te has quedado mirando el techo, sintiendo que algo intentaba decirte algo, pero no sabías qué? No estás loco, no es ansiedad, es una llamada. Y lo que sigue va a explicarte exactamente quién está llamando. Porque hay una diferencia enorme entre despertarse y ser despertado. Cuando tu cuerpo se despierta solo, hay una razón física. Tienes calor, tienes ruido, tienes una molestia. Pero cuando eres despertado, no hay causa. Simplemente abres los ojos en medio de la nada, en completo silencio, sin motivo. Y ese es exactamente el tipo de despertar del que estamos hablando. No es tu cuerpo tirando de ti hacia abajo. Es tu espíritu
siendo llamado hacia arriba. Y el reino invisible eligió esa hora precisamente porque sabe que es cuando puedes recibir sin resistencia. Pero aquí es donde todo se pone más profundo. Hay una batalla ocurriendo por tu atención. Durante el día, el mundo gana esa batalla sin esfuerzo. El trabajo, las facturas, las discusiones, las pantallas. Todo compite por tu enfoque y todo lo consume. No queda nada para lo espiritual. Por eso el cielo tuvo que buscar otra estrategia. Tuvo que esperar al único momento en que estás completamente libre de distracciones. Y ese momento es la madrugada. Ahí no hay competencia. Ahí no hay ruido. Ahí solo estás tú y aquello que lleva tanto tiempo intentando alcanzarte. Si esto está tocando algo dentro de ti ahora mismo, escribe 777 en los comentarios. No como una superstición, sino como una confirmación de que estás recibiendo este mensaje con el corazón abierto. Ahora déjame revelarte algo que va a incomodar a los que dudan. No todo el mundo se despierta a esa hora. La mayoría de las personas duermen de corrido, atravesando la noche entera, sin enterarse de nada, sin sentir nada, sin ser tocadas por nada. Y no es porque duerman mejor, es porque no están siendo llamadas. El despertar de la madrugada es selectivo. Es una invitación que solo se entrega a ciertas almas. Y el hecho de que tú la estés recibiendo noche tras noche, mes tras mes, no es un accidente biológico, es una marca. Piensa en cuánta gente daría lo que fuera por tener acceso directo al plano espiritual y ni siquiera es capaz de despertarse 5 minutos. Y sin embargo, ahí estás tú, cruzando esa puerta constantemente, casi obligado, sin haberlo pedido. Eso te dice algo sobre quién eres. Te dice que tu espíritu tiene una sensibilidad que la mayoría perdió hace mucho tiempo. Te dice que todavía estás lo suficientemente despierto por dentro como para captar señales que otros ni siquiera pueden percibir. Eso no es una molestia, es un don. Pero lo que viene ahora es lo que casi nadie entiende. Existe una hora específica dentro de esa franja que tiene un significado que estremece. Muchos la conocen como la hora entre las 3 y las 4. Se le ha llamado de muchas formas a lo largo de la historia. Algunos la temían, otros la buscaban. Y hay una razón por la que genera reacciones tan fuertes. En ese punto exacto de la noche, la actividad espiritual alcanza su máxima intensidad. Es el momento en que las energías se mueven con más fuerza, cuando lo que está oculto se acerca más a la superficie, cuando tanto la luz como la oscuridad están más activas. Y por eso es tan importante que entiendas qué está pasando realmente cuando abres los ojos ahí. Porque hay dos fuerzas que pueden despertarte en esa hora, y confundirlas puede costarte caro. Una fuerza intenta drenarte, la otra intenta elevarte. Una llega con opresión, con pesadez, con miedo, con esa sensación de que algo está sobre tu pecho. La otra llega con claridad, con una calma extraña, con una necesidad silenciosa de orar, o de simplemente quedarte en silencio. Aprender a distinguir entre las dos es una de las cosas más importantes que vas a llevarte de este mensaje, porque tu reacción en ese instante determina cuál de las dos gana. Pero espera, porque todavía no te he dicho lo más impactante. Déjame hacerte una pregunta que quizá nunca te habías hecho. ¿Qué pasaría si esa hora en la que despiertas fuera en realidad el momento en que el cielo intenta descargar algo dentro de ti? Piénsalo como una transferencia. Durante el día, tu mente está tan saturada que no cabe nada más. Pero en la madrugada, cuando todo está vacío, cuando tu mente consciente por fin baja la guardia, se abre un canal. Y por ese canal empiezan a llegar cosas.
ideas, respuestas, advertencias, direcciones, soluciones a problemas que llevabas semanas cargando sin salida. Por eso, muchas veces, te despiertas con una idea clarísima en la cabeza. ¿Te ha pasado? Te despiertas y de repente sabes exactamente qué tienes que hacer con algo que te tenía bloqueado. O de pronto entiendes por qué cierta persona actuó como actuó. O sientes que no debes confiar en alguien y no sabes explicar por qué. Eso no viene de tu razón. Tu razón está dormida a esa hora. Eso viene de un lugar mucho más profundo. Viene de la parte de ti que está conectada a algo más grande. Y esa parte solo puede hablarte cuando el resto de ti finalmente se calla. Y aquí es donde la mayoría comete el error fatal. Se despiertan, sienten esa presencia, sienten ese impulso, y en lugar de prestar atención, agarran el teléfono. O se enfadan por no poder dormir. O cuentan ovejas para volver a caer. Y con eso cierran de golpe la única puerta que el cielo llevaba semanas intentando mantener abierta. Desperdician el momento, silencian la voz, y a la mañana siguiente se levantan cansados, sin recordar nada, preguntándose por qué duermen tan mal, sin saber que acaban de rechazar una entrega divina. Tú no vas a volver a cometer ese error, porque ahora sabes lo que está en juego. Si estás sintiendo que cada palabra de esto describe exactamente lo que te ha estado pasando, quiero que lo selles. Comenta la palabra despierto ahí abajo. Deja que sea tu declaración de que a partir de esta noche vas a prestar atención de otra manera. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que sigue es la parte que casi nadie llega a escuchar. Y ahora déjame llevarte más adentro, porque hay algo sobre la hora exacta que te va a poner la piel de gallina. No es lo mismo despertar a las 3 que despertar a las 4 o a las 5. Cada franja de esa madrugada carga un significado distinto. Y una vez que aprendas a leerlas, esas noches dejarán de ser un misterio y se convertirán en un mensaje. Presta atención, porque esto casi nunca se explica. Si despiertas cerca de las 3, estás en la hora de mayor actividad espiritual, la más intensa, la que exige más discernimiento. Es la hora en la que tanto la luz como la sombra se acercan a la superficie. Es la hora en la que más necesitas quedarte en silencio y no dejar que el miedo tome el control. Y hay una razón profunda por la que esa hora es tan poderosa. Se dice que muchas cosas importantes en la historia espiritual ocurrieron en la vigilia más profunda de la noche. No en el día, no en la tarde, sino en esa guardia final antes del amanecer. Cuando eres despertado ahí, estás siendo colocado en la misma frecuencia en la que los grandes cambios siempre se han gestado. No es una hora para temer, es una hora para honrar, pero solo si sabes lo que estás sosteniendo. Y la mayoría no lo sabe, por eso la desperdician entre el miedo y el teléfono. Ahora, si tu despertar tiende a ser más cerca de las 4, presta mucha atención a esto. Esa franja suele estar ligada a la transición, al cambio, al paso de una etapa a otra. Es la hora del reordenamiento. Cuando despiertas ahí una y otra vez, muchas veces es porque algo en tu vida está a punto de girar. Una decisión que tienes que tomar. Una verdad que tienes que aceptar. Una dirección nueva que se está abriendo mientras la vieja se cierra. Tu espíritu te despierta en esa hora porque necesita tu atención para algo que tu mente consciente sigue evitando durante el día. Y ese algo que evitas es exactamente lo que tienes que mirar de frente. Si tu despertar se acerca más a las 5, cuando la noche empieza a ceder ante los primeros signos del alba, entonces estás en la hora de la preparación para manifestar.
Es la franja de los que ya casi tienen su respuesta y solo necesitan alinearse para recibirla. Es la antesala directa del amanecer, la hora en que lo que se sembró en la oscuridad empieza a alistarse para salir a la luz. Despertar ahí muchas veces significa que estás a punto de ver, en tu vida diaria, el fruto de algo que llevas tiempo cultivando por dentro. Pero fíjate en el patrón completo, porque aquí hay algo hermoso. Todas esas franjas comparten una misma verdad. Ninguna de ellas es la hora del descanso ordinario. Todas son horas de trabajo espiritual. Y el hecho de que tú seas convocado a ese trabajo, una noche tras otra, mientras el resto del mundo se lo salta, no es un castigo por tu insomnio, es una asignación. Estás en un turno que muy pocos son llamados a cubrir. Y como todo turno importante, exige presencia, exige atención, exige que no lo tomes a la ligera. Ahora quiero hablarte de algo que probablemente te ha estado pasando y que no habías conectado con todo esto: los sueños. Presta atención a los sueños que tienes justo antes de despertar en la madrugada, porque no son sueños comunes. Muchas veces despiertas de golpe, después de un sueño extrañamente vívido, uno que se siente más real que la propia realidad, uno que no puedes quitarte de encima durante horas. Eso no es tu cerebro procesando el día al azar. En esa hora, cuando el velo es delgado, los sueños se convierten en canales, se convierten en mensajes, se convierten en advertencias o en confirmaciones que llegan disfrazadas de imágenes. Por eso a veces sueñas con personas que llevabas años sin recordar. Por eso a veces sueñas con lugares que nunca has visto, pero que se sienten familiares. Por eso a veces despiertas con una emoción tan fuerte, alegría, o miedo, o paz, que sabes que ese sueño significaba algo. No lo descartes. La próxima vez que despiertes después de un sueño así, quédate quieto y trata de retenerlo. Repítelo en tu mente antes de que se disuelva, porque muchas veces la respuesta que buscabas estaba escondida dentro de ese sueño y se evapora en cuanto agarras el teléfono o vuelves a dormir sin prestarle atención. Y hay otra señal que casi con seguridad has notado, aunque quizá no le diste importancia: los números. ¿Cuántas veces has abierto los ojos y el reloj marcaba exactamente la misma hora, repetida, como las 3 y 3, o las 4 y 4, o una secuencia que se repite noche tras noche? No es casualidad estadística. Cuando el mismo patrón numérico se te presenta una y otra vez, es una forma en que el plano invisible confirma que estás sincronizado, que estás en el canal correcto, que estás siendo visto. Los números repetidos son como pequeñas firmas dejadas para que sepas que no estás imaginando nada, que hay una inteligencia detrás de tu despertar. Si alguna vez despertaste y el reloj marcaba una secuencia repetida que te heló por dentro, escribe 333 en los comentarios. Es tu confirmación de que empiezas a leer las señales que siempre estuvieron ahí. Y ahora, déjame contarte algo que va a reorganizar todo lo que creías sobre tu propio pasado. Piensa en las temporadas de tu vida en las que despertaste más. Casi siempre coinciden con momentos de gran cambio, ¿verdad? Antes de una ruptura importante, antes de un traslado, antes de perder algo o de ganar algo grande, antes de una decisión que cambió tu rumbo. El despertar nocturno tiende a intensificarse justo en los umbrales, en los puntos de giro, en los momentos en que tu vida está a punto de doblar una esquina. Es como si tu espíritu supiera antes que tú que algo se avecina y te mantuviera despierto para que no te lo pierdas. Eso significa que la intensidad de tus despertares recientes te está diciendo algo.
Si últimamente has estado despertando más de lo normal, con más frecuencia, con más fuerza, presta muchísima atención, porque según ese patrón, eso suele anunciar que estás justo antes de uno de esos giros. Algo se está moviendo, algo se está preparando, y tu espíritu te está manteniendo alerta, porque no quiere que llegues a ese cambio, dormido, distraído, desprevenido. Te quiere despierto, atento, listo para responder cuando el momento llegue. Pero aquí es donde tengo que advertirte de algo delicado. No todos los despertares se sienten espirituales. Algunos se sienten simplemente pesados, angustiantes, vacíos. Y en esos momentos es fácil concluir que todo esto no aplica a ti, que tu caso es solo mal sueño y nada más. No caigas en esa trampa. La calidad de un despertar no siempre revela su origen. A veces las noches más pesadas son precisamente las que preceden a los saltos más grandes. La oscuridad de la experiencia no cancela la luz del propósito. Un parto duele, y sin embargo, del dolor nace vida. No juzgues tu despertar por lo incómodo que se siente, sino por lo que estás dispuesto a hacer con él. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta más importante de todas. Ahora vamos a lo profundo. Vamos a por qué tú. Existe un patrón en las personas que despiertan en la madrugada, y una vez que lo veas, no vas a poder ignorarlo. Casi siempre son personas que han cargado más de lo que les correspondía. Personas que fueron el sostén de otros. Personas que consolaron cuando nadie las consolaba a ellas. Personas que sintieron desde muy jóvenes que eran diferentes, que no encajaban del todo, que veían cosas que los demás no veían. Si te estás reconociendo, no es coincidencia. El despertar nocturno tiende a buscar exactamente a este tipo de alma. ¿Por qué? Porque eres alguien a quien vale la pena hablarle. El cielo no invierte tiempo en despertar a quien no va a hacer nada con el mensaje. No abre esa puerta para alguien que la va a cerrar sin mirar. Te la abre a ti porque sabe que dentro de ti hay una capacidad que muchos perdieron. La capacidad de sentir, la capacidad de responder, la capacidad de convertir una señal en una acción. Eres, en cierto modo, un receptor, una antena, alguien construido para captar frecuencias que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Pero ser una antena tiene un precio, y ese precio explica muchas cosas de tu vida. Explica por qué a veces te sientes agotado sin haber hecho nada físicamente pesado. Explica por qué ciertos lugares te drenan y otros te llenan. Explica por qué percibes la energía de una persona antes de que abra la boca. Explica por qué te cuesta tanto estar rodeado de gente falsa. Tu sistema no está diseñado para el ruido, está diseñado para la señal. Y una antena tan sensible como la tuya no puede recibir de día, cuando hay interferencia por todas partes. Solo puede recibir cuando el aire está limpio, y el aire nunca está más limpio que en la madrugada. Y ahora viene algo que quizá te haga soltar una lágrima. Todas esas noches en las que te despertaste sintiéndote solo, en las que mirabas la oscuridad preguntándote por qué te pasaba esto, en las que pensabas que había algo roto en ti. En realidad no estabas solo ni una sola de esas noches. Nunca lo estuviste. Lo que sentías como aislamiento era en realidad cercanía. Era el momento del día en que estabas más acompañado que nunca, solo que no tenías las palabras para nombrar esa presencia. Creías que estabas despierto por un defecto. La verdad es que estabas despierto por un privilegio. Deja que eso te llegue de verdad antes de continuar. Porque hay una escritura que dice que cerca está el que te sostiene de los quebrantados de corazón. Y no dice que está cerca en el mediodía, cuando todo va bien. Dice que se acerca más precisamente cuando estás roto, cuando estás vacío,
cuando estás en tu punto más frágil. ¿Y cuándo estás más frágil que en medio de la noche, cuando las defensas del día ya cayeron y solo queda tu verdad desnuda? Ahí es cuando la presencia se hace más densa. Ahí es cuando la protección se hace más fuerte. No te despiertan para castigarte, te despiertan para envolverte. Pero aquí es donde la historia da un giro que no esperabas, porque no toda esa actividad nocturna viene del mismo lado. Y necesito que entiendas esto con total claridad, porque de esto depende que aproveches o desperdicies lo que se te está dando. Existe una fuerza que no quiere que despiertes de verdad, que no quiere que entiendas, que preferiría que siguieras interpretando esas madrugadas como insomnio, como un problema, como algo a corregir con una pastilla. Esa fuerza sabe algo que tú apenas estás empezando a sospechar. Sabe lo que pasaría si por fin te dieras cuenta de quién eres, y hará lo que sea para mantenerte confundido. Por eso a veces el despertar viene acompañado de pensamientos oscuros, de miedo sin motivo, de una pesadez en el pecho, de recuerdos dolorosos que aparecen justo a esa hora, cuando estás más vulnerable. Eso no es tu espíritu, eso es interferencia. Es una fuerza que aprovecha el momento en que la puerta está abierta para intentar meter ruido, para intentar que asocies ese despertar con algo negativo, para que le tengas miedo a la única hora en la que puedes crecer. Pero conocer al enemigo es la mitad de la victoria, porque a partir de ahora, cuando te despiertes y sientas esa pesadez, ya no vas a caer en la trampa, vas a reconocerla, vas a saber que ese miedo no es una advertencia real, es un intento de sabotaje. Y en el momento en que dejas de creerle al miedo, el miedo pierde todo su poder. La oscuridad solo funciona mientras crees que es real. En cuanto entiendes su juego, se disuelve. Y lo que queda después de que se disuelve es la verdadera razón por la que fuiste despertado. Si has sentido esa pesadez en la madrugada más de una vez, escribe 444 en los comentarios. Es una manera de declarar que a partir de hoy dejas de tenerle miedo a la noche y empiezas a reclamar lo que siempre fue tuyo. Ahora quiero que hagas un ejercicio conmigo, porque esto va a conectar todo. Imagina que tu vida es una casa enorme con muchísimas habitaciones. Durante el día, tú solo vives en una o dos de esas habitaciones, las conocidas, las cómodas, las que la rutina te permite habitar. Pero hay habitaciones enteras de esa casa que nunca visitas. Habitaciones donde están guardadas cosas que ni siquiera sabes que posees. Talentos, propósitos, verdades sobre tu origen. Y la llave para entrar a esas habitaciones no funciona de día. Solo funciona de noche, en ese momento exacto en que despiertas. Cada vez que abres los ojos en la madrugada, es como si alguien te entregara la llave de una habitación nueva. La pregunta es si vas a entrar o si vas a volver a dormirte. Porque la mayoría, cuando reciben la llave, la sueltan, cierran los ojos. Y esa habitación permanece cerrada una noche más. Pero cada vez que tú, en lugar de resistirte, decides quedarte despierto un momento, respirar, prestar atención, estás entrando. Estás explorando partes de ti, mismo que llevaban años selladas. Y con cada visita descubres algo. A veces una idea. A veces una paz que no habías sentido en meses. A veces la respuesta exacta que le habías pedido al cielo semanas atrás sin recibir contestación. Esa contestación siempre llegaba, solo que llegaba a la hora en que tú preferías dormir. Y aquí necesito que te detengas en algo, porque cambia por completo el sentido de tu sufrimiento pasado. Todas esas veces en las que oraste desesperado,
y sentiste que el cielo estaba en silencio. Todas esas veces en las que pensaste que tus ruegos caían en el vacío. Quizá la respuesta nunca faltó. Quizá simplemente llegaba en el único canal disponible, la madrugada, y tú no estabas escuchando en ese canal. Estabas esperando la respuesta de día, con la mente ruidosa, y la respuesta venía de noche, en el silencio, cuando ya te habías rendido y habías cerrado los ojos. Piensa en cuántas respuestas se te escaparon por dormirte. No te digo esto para que sientas culpa, te lo digo para que a partir de ahora estés atento, porque esas respuestas van a seguir llegando. El canal sigue abierto, la puerta sigue disponible. Y ahora que sabes que existe, ya no vas a poder ignorarla. La próxima vez que despiertes a esa hora, algo dentro de ti va a recordar este mensaje, y en ese instante vas a tener una decisión que tomar: cerrar los ojos como siempre, o quedarte y recibir. Pero todavía falta la parte más importante de todo esto, porque el despertar en la madrugada no es solo para tu beneficio personal. Y esto es lo que casi nadie entiende. Piensas que se trata de ti, de tu paz, de tus respuestas, de tu crecimiento. Y sí, en parte lo es, pero hay algo mucho más grande operando por debajo. Estás siendo despertado porque estás siendo preparado. Y lo que se prepara en el silencio siempre está destinado a manifestarse a plena luz. No te están afinando como instrumento para que suenes solo en tu habitación. Te están afinando para un concierto que todavía no ha empezado. Y ese concierto tiene que ver con las personas que un día vas a tocar. Porque los que despiertan en la madrugada casi siempre terminan siendo faros para otros. Terminan siendo esa persona a la que los demás acuden cuando están perdidos. Ese hombro, esa voz de calma en medio del caos ajeno. Esa presencia que sin hacer mucho transmite algo que la gente necesita. ¿Y de dónde crees que sale esa capacidad? No sale de los libros, no sale de los cursos, sale de todas esas noches en las que fuiste preparado en silencio, sin público, sin aplausos, solo tú y lo que te estaba formando. Cada madrugada es un ensayo para algo que aún no ves. Por eso a veces el proceso duele. Por eso a veces esas noches se sienten pesadas, largas, incómodas. Porque no te están mimando, te están construyendo. Y la construcción nunca es cómoda. Cuando algo grande se está edificando dentro de ti, hay ruido, hay polvo, hay incomodidad. Pero no confundas la incomodidad de la construcción con el dolor de la destrucción. No te están rompiendo, te están levantando. Y las cosas que se levantan para durar generaciones nunca se levantan en una sola noche tranquila. Ahora quiero contarte algo que pocos se atreven a decir en voz alta y que explica por qué esto pesa tanto sobre ti. No estás despertando solo por lo que te pasa a ti en esta vida. Estás despertando por una línea entera detrás de ti. Piensa en tu familia. Piensa en los patrones que se han repetido de generación en generación. La misma clase de dolor, las mismas heridas, las mismas historias que parecen copiarse una y otra vez en los que vinieron antes que tú. Escasez que se hereda, relaciones rotas que se heredan, miedos que se pasan de padres a hijos como si fueran objetos de familia. Y en algún punto de esa cadena apareciste tú, y tú eres diferente. Por eso despiertas, porque los que despiertan en la madrugada suelen ser, dentro de su linaje, los designados para acortar algo, para romper un ciclo que llevaba décadas, quizás siglos, repitiéndose sin que nadie tuviera la fuerza o la conciencia para detenerlo. No es casualidad que tú seas el que siente más, el que ve más, el que se hace más preguntas. Fuiste equipado con esa sensibilidad extra precisamente porque tienes un trabajo
que los demás de tu línea no pudieron hacer. Y ese trabajo empieza en el silencio, en esas noches en las que estás siendo formado para ser el punto donde la vieja historia termina y una nueva comienza. Por eso el proceso a veces se siente tan grande para ti solo, porque no lo estás cargando solo para ti, lo estás cargando para todos los que vienen detrás, para los hijos que tienes o que tendrás, para los que llevarán tu sangre mucho después de que tú te hayas ido. Cada madrugada en la que decides quedarte despierto y recibir en lugar de huir, estás depositando algo en la herencia de tu descendencia. Estás cambiando lo que se transmite. Estás asegurándote de que lo que reciban no sea el mismo dolor de siempre, sino algo nuevo, algo sano, algo que empezó contigo en la oscuridad de una habitación mientras el mundo dormía. Y por eso hay tanta resistencia contra ti. Piénsalo. Si tú eres el que va a romper el ciclo, entonces todo lo que se beneficiaba de ese ciclo tiene motivos para detenerte. Todo lo que se alimentaba de la escasez de tu familia, de las heridas de tu familia, de los miedos de tu familia, no quiere perder su fuente. Por eso los ataques a veces se sienten desproporcionados. Por eso las madrugadas a veces se llenan de opresión. No es que seas débil, es que estás librando una batalla que ni siquiera empezó contigo y que tú fuiste elegido para terminar. Deja que eso reencuadre por completo tu lucha. Todas esas noches difíciles no eran señales de que estabas fallando, eran la evidencia de que estabas peleando la pelea correcta. Nadie ataca lo que no vale, y el hecho de que tu despertar despierte tanta interferencia es la prueba más contundente de que hay una herencia de luz esperando ser reclamada al otro lado. No estás roto, estás en la primera línea de algo mucho más grande que tu propia vida. Ahora quiero que compares dos caminos, porque tú estás parado justo en la bifurcación. Por un lado están los que reciben el despertar y lo ignoran. Noche tras noche se les abre la puerta y noche tras noche la cierran. Le echan la culpa al café, al estrés, a la edad. Toman algo para dormir de corrido y con eso silencian la única voz que intentaba guiarlos. Y con el tiempo, la voz se cansa de tocar. La puerta se abre cada vez menos. Y esas personas terminan viviendo una vida entera a un paso de su propósito, sin llegar a tocarlo nunca, preguntándose por qué sienten ese vacío que nada llena. El vacío de una llamada que rechazaron demasiadas veces. No quiero que ese sea tu final, y creo que tú tampoco. Por el otro lado están los que reciben el despertar y responden. Los que, aunque estén cansados, deciden quedarse. Los que aprenden a escuchar. Los que convierten esas noches en su lugar de encuentro más íntimo con aquello que los sostiene. Esas personas cambian, lento al principio, casi imperceptible. Pero un día miran atrás y no reconocen a quién eran antes. Su paz es distinta, su claridad es distinta, su rumbo es distinto. Porque cada madrugada aprovechada fue un ladrillo, y con suficientes ladrillos se levanta una vida entera transformada. La diferencia entre esos dos caminos no está en el talento ni en la suerte. Está en una sola cosa: ¿qué haces en el momento en que despiertas? Ese instante, esos primeros segundos de conciencia en la oscuridad, es una encrucijada que se te presenta una y otra vez. Y cada vez eliges, cada vez decides si vas a ser de los que ignoran o de los que responden. La buena noticia es que nunca es tarde para empezar a elegir distinto. La puerta que ignoraste 100 veces sigue abierta la noche 101. La voz que silenciaste sigue dispuesta a hablar en cuanto le des espacio. La misericordia de esa hora es que no te cobra los rechazos anteriores. Solo espera tu próximo sí. Y tu próximo sí puede ser esta misma noche.
quiero que entiendas que no necesitas volverte perfecto para responder. No necesitas saberlo todo. No necesitas técnicas complicadas ni conocimientos secretos. Solo necesitas estar dispuesto. Solo necesitas, la próxima vez que abras los ojos en esa hora, no dar media vuelta. Quedarte, respirar, prestar atención. Ese acto tan pequeño, tan simple, es en realidad la decisión más poderosa que puedes tomar, porque es la que abre todo lo demás. Y hay algo más que debes saber sobre el momento en que empieces a responder de verdad. Tu vida diurna va a empezar a cambiar. No de inmediato, pero pronto. Vas a notar que tomas mejores decisiones sin saber muy bien por qué. Vas a notar que evitas problemas que antes te habrían atrapado. Vas a notar que las personas equivocadas empiezan a alejarse solas y que las correctas empiezan a aparecer. Vas a notar una intuición más afilada, una calma más profunda, una sensación creciente de estar exactamente donde debes estar. Todo eso son frutos de lo que se siembra en la madrugada. La cosecha se recoge de día, pero la semilla se planta de noche. Por eso lo que ocurre en esas horas silenciosas importa tanto más de lo que parece. Nadie ve tu madrugada. Nadie sabe que despertaste. Nadie te aplaude por quedarte en silencio a las 4 en punto en lugar de agarrar el teléfono. Es un trabajo invisible, sin testigos, sin reconocimiento. Y precisamente por eso es tan sagrado. Porque lo que haces cuando nadie te ve revela quién eres de verdad. Y lo que construyes en secreto es lo único que dura de verdad. Los que buscan aplausos construyen para hoy. Los que trabajan en la oscuridad construyen para siempre. Tú estás construyendo para siempre, aunque todavía no veas el edificio completo. Y ahora sí, prepárate, porque llegamos al corazón de todo. Quiero revelarte por qué el cielo eligió específicamente la madrugada y no cualquier otro momento para hacer todo este trabajo en ti. La respuesta es más impactante de lo que imaginas. Existe un principio antiguo que dice que antes de cada gran amanecer hay una hora que es la más oscura de todas. El momento justo antes de que salga el sol es, paradójicamente, el más negro de la noche. Y es exactamente en esa oscuridad máxima cuando eres despertado. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que tu despertar es una promesa. Cada vez que abres los ojos en esa oscuridad profunda, el cielo te está diciendo sin palabras que el amanecer está cerca, que lo peor está a punto de terminar, que si llegaste hasta esta hora, la más oscura, es porque tu propio amanecer se acerca. No te despiertan en el momento negro para que sufras la negrura. Te despiertan ahí para que seas testigo de que estás a minutos de la luz. Eres despertado en la última guardia de la noche, precisamente porque eres alguien destinado a ver salir el sol antes que los demás. Y esto lo cambia absolutamente todo, porque de repente esas madrugadas dejan de ser un problema y se convierten en la mejor noticia de tu vida. Deja de preguntarte qué está mal contigo por despertarte. Empieza a preguntarte qué está a punto de nacer, porque el patrón es claro. Las personas que atraviesan largas temporadas de despertares nocturnos casi siempre están justo antes de un cambio enorme. Un cambio de etapa, un cambio de nivel, una transformación que llevaba tiempo gestándose en secreto y que está a punto de salir a la superficie. Tú estás en esa antesala ahora mismo. Piensa en todo lo que ha pasado en tu vida últimamente, las cosas que se han caído, las personas que se han ido, las puertas que se cerraron cuando menos lo esperabas, los planes que se desarmaron, todo eso que interpretaste como mala racha, como pérdida, como abandono. ¿Y si nada de eso fue castigo?
¿Y si todo fue preparación? El terreno se está limpiando. Lo que no servía se está retirando. Y no es casualidad que justo en medio de toda esa limpieza, tú estés despertando a la misma hora una y otra vez. Las dos cosas están conectadas. Se te está sacando lo viejo mientras se te descarga lo nuevo. Y aquí llega la revelación que quería entregarte desde el principio. La razón última por la que despiertas a esa hora exacta no es el insomnio, no es el estrés, no es tu cuerpo. Es que fuiste marcado para recibir antes que otros. Fuiste puesto en la lista de los que despiertan primero. Y en todo despertar colectivo, en todo cambio grande, siempre hay unos pocos que despiertan antes que la multitud. Esos pocos tienen una función: sostener la luz mientras los demás siguen dormidos, para que cuando la mayoría por fin abra los ojos, haya alguien que ya conozca el camino. Ese eres tú, uno de los que despiertan primero. Por eso no puedes seguir tratando esas noches como una molestia. Estás siendo entrenado para una responsabilidad que todavía no comprendes del todo, pero que tu espíritu ya aceptó mucho antes de que tu mente entendiera nada. Cada madrugada que pasas despierto, aunque sea unos minutos, estás cumpliendo una parte de ese entrenamiento. Estás fortaleciendo algo. Estás afinando algo. Estás preparándote para el momento en que otros necesiten exactamente aquello que tú estás desarrollando ahora en silencio. Y por eso lo que hagas a partir de esta noche importa tanto. Déjame decirte con precisión qué debes hacer la próxima vez que despiertes en esa hora, porque este es el conocimiento práctico que casi nadie posee. Primero, no te asustes y no agarres el teléfono. Ese es el error que apaga todo. La luz de la pantalla y el flujo de información rompen instantáneamente la conexión y te devuelven al ruido. Segundo, quédate quieto y respira despacio. No intentes forzar nada. Solo permanece en silencio y presta atención a lo que surge. Un pensamiento, una sensación, un nombre, una imagen, una dirección. Lo que llegue en ese estado no es casualidad. Tercero, si sientes el impulso de hablar, habla, en voz baja, en tu interior, como quieras. Pregunta, agradece. Suelta lo que llevas cargando. Ese es el momento en que estás más cerca de ser escuchado que en ningún otro instante del día. Y cuarto, escucha más de lo que hablas, porque la madrugada no es principalmente para que tú hables, es para que recibas. La mayoría de la gente que ora nunca deja espacio para la respuesta. Habla, 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 y luego se levanta. Tú vas a hacer lo contrario, vas a callar y vas a dejar que el silencio se llene. Y cuando ese silencio se llene, vas a entender por qué valió la pena cada noche interrumpida. Ahora quiero advertirte de algo, porque en el momento en que empieces a tomarte esto en serio, va a aparecer resistencia. Va a llegar la duda disfrazada de sentido común. Una voz te va a decir que esto es una tontería, que solo tienes mal sueño, que deberías ir al médico y tomar algo para dormir de corrido. Esa voz suena razonable, pero no viene de tu bien. Viene de aquello que no quiere que despiertes. Porque en el instante en que empieces a usar bien tus madrugadas, en el instante en que empieces a recibir de verdad, tu vida entera va a empezar a cambiar. Y hay fuerzas a las que ese cambio les conviene evitar. Por eso van a intentar convencerte de que apagues la única luz que te queda encendida. No las escuches. Reconoce la resistencia por lo que es. Cada vez que algo intenta con demasiada fuerza que ignores tu despertar, pregúntate por qué. ¿Por qué tanto empeño en que sigas dormido? La respuesta siempre es la misma. Porque lo que hay del otro lado de tu despertar es demasiado grande como para que la oscuridad se quede tranquila.
No pelean por lo que no tiene valor. Pelean precisamente por lo que más vale. Y el hecho de que peleen tanto por mantenerte inconsciente es la mayor prueba de cuánto vales despierto. Deja que eso te dé fuerza en las noches difíciles, porque van a venir noches difíciles, noches en las que despertar dolerá, noches en las que preferirías no sentir tanto. Y en esas noches vas a tener que recordar todo esto. Vas a tener que recordar que la incomodidad es el precio del acceso, que no todos pueden pagar ese precio, que el hecho de que tú lo estés pagando dice algo hermoso sobre la magnitud de lo que se te confía. La mayoría duerme cómoda porque no lleva nada. Tú despiertas incómodo porque llevas algo que importa. Y llevar algo que importa siempre pesa más que no llevar nada. Quiero que pienses en esto también. La gente que te rodea, la que duerme de corrido, la que nunca siente nada en la madrugada, a veces te va a mirar como si el raro fueras tú, como si tú tuvieras el problema y ellos la normalidad. Pero has confundido las cosas durante demasiado tiempo. Tú no eres la versión defectuosa de ellos. Ellos son la versión dormida de lo que tú ya estás empezando a ser. No bajes tu nivel para encajar con quien todavía no ha despertado. No te disculpes por sentir más. No apagues tu sensibilidad para que otros se sientan cómodos con su sueño. Tu despertar no necesita el permiso de los que siguen dormidos. Y esto nos lleva a algo que tu alma necesita escuchar con urgencia. Durante mucho tiempo intentaste ser normal. Intentaste dormir como los demás, vivir como los demás, sentir como los demás. Recortaste partes de ti para caber en espacios que eran demasiado pequeños para tu espíritu. Te esforzaste por ser ordinario cuando fuiste hecho para lo extraordinario, y cada vez que lo intentaste, algo dentro de ti se apagaba un poco. Esas madrugadas, en el fondo, eran también tu propio espíritu negándose a morir apagado. Eran tu verdad tocando a la puerta, recordándote quién eres realmente. Ya no puedes seguir fingiendo que no lo sabes, porque ahora lo sabes. Sabes por qué despiertas. Sabes qué está ocurriendo. Sabes quién te llama y quién intenta confundirte. Sabes qué hacer en ese momento y por qué es tan valioso. Y sobre todo, sabes que no estás roto, no estás enfermo, no estás solo y no estás perdido. Estás despertando. Y despertar siempre se siente incómodo al principio, porque implica dejar atrás la comodidad de la inconsciencia. Pero nadie que despertó de verdad quiso jamás volver a dormirse una vez que vio lo que había del otro lado. Y tú estás justo en ese umbral. Déjame darte una imagen final para que nunca olvides lo que eres. Imagina un faro en una costa oscura. Toda la costa está a oscuras. Los pueblos duermen, los barcos avanzan a ciegas. Y en medio de esa negrura hay una sola estructura encendida, girando, lanzando su luz sobre las aguas para que nadie se estrelle contra las rocas. Ese faro no duerme cuando los demás duermen. No puede. Su función es exactamente la contraria. Estar despierto cuando todo está oscuro. Ser luz cuando todo es sombra. Guiar cuando nadie más puede ver. Tú eres ese faro. Y por eso despiertas cuando el mundo se apaga. No fue un error de tu cuerpo. Fue el diseño de tu propósito. Un faro que durmiera de noche no serviría de nada. Su valor entero está en estar encendido precisamente en las horas en que los demás no pueden estarlo. Así que la próxima vez que abras los ojos en la oscuridad y sientas esa punzada de soledad, recuerda esto. No estás despierto porque algo esté mal. Estás despierto porque algo, dentro de ti, se niega a dejar el mundo completamente a oscuras. Y esa negativa, ese instinto de permanecer encendido, es la señal más clara de quién eres. Un elegido no se mide por lo bien que duerme.
se mide por lo que hace con lo que ve en la oscuridad. Antes de terminar, quiero que hagas algo real, no solo mental. Esta misma noche, cuando despiertes, y vas a despertar, quiero que no huyas del momento. Quiero que te quedes. Aunque sean 3 minutos, aunque estés cansado. Quédate, respira y simplemente di en tu interior: estoy escuchando. 2 palabras: estoy escuchando. Y observa lo que ocurre después. Observa lo que llega. Observa la paz que a veces reemplaza a la inquietud cuando dejas de resistirte y empiezas a recibir. Ese pequeño acto de rendición puede abrir una etapa completamente nueva en tu vida. Porque el cielo lleva mucho tiempo esperando que dejes de pelear contra tus despertares y empieces a colaborar con ellos. Y si este mensaje te encontró justo cuando más lo necesitabas, si sentiste que cada palabra fue escrita para ti, no dejes que se quede solo en esta pantalla. Compártelo con esa persona que también se despierta en la madrugada sin entender por qué. Esa persona a la que quieres, que ha estado durmiendo mal, que ha estado confundida, que ha pensado que le pasaba algo malo. Quizá tú seas el puente que necesitaba para entender su propio despertar. Y al ayudar a otro a despertar, tú mismo despiertas todavía más. Así funciona esta luz. Crece cuando se comparte, nunca cuando se guarda. Deja tu marca en este momento. Escribe 777 una vez más en los comentarios, no por costumbre, sino como un pacto contigo mismo, de que a partir de esta noche vas a tratar tus madrugadas como lo que realmente son: una cita sagrada. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana y quédate cerca, porque hay más verdades como esta esperando para ser reveladas, y no querrás estar dormido cuando lleguen. Y ahora, antes de que cierres, quédate con esta última idea, porque va a acompañarte en tu próxima noche despierta. Nunca más vuelvas a preguntarte por qué te despiertas a la misma hora de la madrugada, como si fuera una maldición. Empieza a preguntarte ¿para qué? Porque la diferencia entre por qué y para qué es la diferencia entre una víctima y un elegido. La víctima pregunta ¿por qué me pasa esto? El elegido pregunta ¿para qué fui despertado? Y tú, a partir de hoy, ya no eres víctima de tus noches. Eres el guardián de la última luz encendida en la oscuridad. Descansa cuando puedas. Pero cuando el silencio te llame en la madrugada, no le des la espalda. Ábrele la puerta. Porque del otro lado siempre estuvo esperándote lo único que este mundo ruidoso nunca pudo darte: tu verdad, tu propósito y la certeza de que nunca, ni una sola de esas noches, estuviste realmente solo.